Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer unas mini tartitas de manzana y crema de anacardos. Esta es una versión propia de una receta que he visto hacer en televisión a Nadilla, que es una chef muy conocida. Me pareció una receta tan fácil, tan sencilla y tan deliciosa que no me pude resistir y aquí la tenéis, pero con mi versión particular. Para hacerlos vamos a necesitar masa filo, utilizaremos también manzanas, en este caso yo voy a usar reinetas, también necesitaremos uvas pasas, sin semillas, canela en polvo, jengibre en polvo, frutos secos, yo en este caso voy a utilizar avellanas y nueces, y aceite también necesitaremos para pincelar la masa. También vamos a rellenar nuestras tartitas con una crema que vamos a hacer con anacardos, un poquito de zumo de limón y extracto de vainilla. Y unos moldes para muffins. Empezaremos por pelar y cocer las manzanas. Las picamos en daditos pequeños. Las ponemos en una olla con un poco de agua fría y las dejamos cocer hasta que estén un poco blandas. Y mientras que se cuecen las manzanas vamos a hacer la crema de anacardos. Los he tenido remojando toda la noche para que estén blanditos. Le ponemos un chorrito de limón, una pizca de extracto de vainilla, endulzante al gusto y una pizca de agua, la que necesite. Y trituramos. Así, hasta que quede cremosita. Y ya tenemos nuestra crema de anacardos lista. Y lo siguiente que haremos será picar nuestros frutos secos. Y una vez que tenemos las manzanas cocidas y los frutos secos picados, vamos a hacer la masa del relleno. Vamos a poner unas cuantas uvas pasas. Esto va un poco luego en función del gusto de cada cual. Si te gustan más las pasas pones más, si no un poquito menos. Las especias lo mismo. A mí me gusta que tenga bastante sabor a especias, pero por ejemplo al busgosu pues no le gusta que sepan tanto. Así que eso ya depende de cada cual. A mí me encantan las especias. Y ahora ponemos frutos secos. Así. Las manzanas, después de cocerlas, las he escurrido para que no tengan líquido, ¿vale? Que no me di cuenta de decirlo antes. Tiene que quedar un relleno pues cremosito y espesito, que no tenga jugo. Porque si no luego nos ablandará la masa. Filo. Voy a poner unos pocos más. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Vamos a preparar la masa fina. Damos una capita de aceite a cada hueco para muffin, para que no se nos pegue luego la masa. Una pizquita solo. Y ahora vamos a montar ya lo que son las tartitas. Vamos a coger la masa filo. Y la vamos a cortar
trocitos. Vamos a cortar al medio, más o menos aquí. Y ahora viene la parte más entretenida. Cogemos cada trocito de hoja y la pincelamos con aceite. Colocamos. Pondremos 3 hojas y las vamos girando así, de esta manera. Y las bajamos hasta el fondo. Y iremos haciendo así con todos los huequecitos. Ahora vamos repartiendo el relleno entre todos los huequecitos. Mientras tanto, tengo el horno precalentando a 180 grados. Para nada más que terminemos, tenerlo listo para hornearlas. Ponemos un poquito del queso que hemos preparado con los anacardos, de la crema de anacardos. Ahora vamos tapando cada pastelito, plegamos sobre sí misma la masa para que queden cerraditos y presionamos bien. Y lo que nos sobre de la masa filo, pues lo congelamos sin problema o lo guardamos en la nevera para usarlo en cualquier otra receta, dulce o salada. Pincelamos con otro poquito de aceite. Lo que pasa con la masa filo es que bueno, tenemos que trabajar un pelín rápido porque enseguida se nos reseca, pero bueno, podéis tenerla mientras que hacéis esto tapadita con un trapo de cocina y vais sacando la hojita de hoja en hoja. Bueno, esto ya está. Y ahora espolvoreamos. ¿Veis? Enseguida se reseca y empiezan a romperse, pero bueno, con el aceite lo solucionamos. Y ahora espolvoreamos un poquito de azúcar moreno, panela, azúcar de coco, lo que queráis. Y ya estaría todo hecho, simplemente nos queda llevarlas al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados, con calor arriba y abajo, y las dejaremos, yo las suelo dejar 15 minutos con mi horno, luego cada horno es un mundo, pero bueno, hasta que estén doraditas, vais controlando y listo. Y este es el resultado. Veganízate. Crujiente y cremoso. ¿A que son unas tartitas súper apetecibles? Pues todos los ingredientes los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción, junto con todos los enlaces a mis redes sociales. Y como siempre, y si os ha gustado la receta, no olvidéis dejarme un like bien gordo, compartirla con todo el mundo, suscribiros y darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!